La historia de Harriet Tubman es la historia de todo un pueblo condenado a la esclavitud durante siglos. Su vida se convirtió en un símbolo de la lucha por romper las cadenas que habían llevado a miles de personas a sufrir la esclavitud en las plantaciones al sur de los Estados Unidos. Harriet Tubman no solo se liberó a sí misma, su valentía, inteligencia y tenacidad la llevaron a liberar a muchos otros que, como ella, fueron víctimas de la codicia humana. Su verdadero nombre era Araminta Ross. Había nacido en esclavitud en 1820, en Maryland, Estados Unidos. Araminta provenía de una familia de esclavos que había llegado de África varias generaciones atrás. Su madre, Harriet Green, se desempeñaba generalmente como cocinera y era propiedad de la familia Brothers, dueños de plantaciones que a menudo alquilaban a sus esclavos. Su padre, Benjamin Ross, había ganado su libertad a los 45 años y trabajaba en los aserraderos vecinos. Tuvo 11 hermanos y junto con ellos vivió una infancia dura y triste. Araminta nunca aprendió a leer ni escribir. Los detalles sobre su vida provienen en gran parte de su amiga abolicionista Sarah Bradford. Ya a los 5 años, Minty, como le llamaba de cariño su familia, fue enviada a trabajar como niñera. Por su condición de esclava, pasó por toda clase de experiencias traumáticas y humillantes. Ella recordaba que la azotaban casi todas las mañanas. Un día, cuando Minty tenía 7 años, cansada de los malos tratos y las continuas palizas que le daban, se fugó de la casa y se escondió en un establo cercano durante unos días. Allí se alimentó de la comida que daban a los animales. Cuando al fin regresó a la casa, fue azotada sin compasión. Este episodio la marcó profundamente y nunca abandonó el firme deseo de huir. A los 10 años, sus amos la enviaron a trabajar al campo en las plantaciones de algodón, un trabajo muy duro y con jornadas de trabajo interminables. Otro episodio importante en la vida de Minty fue a los 13 años, cuando trabajando en el campo uno de los capataces le ordenó azotar a uno de los esclavos. Ella se negó e incluso ayudó al hombre a escapar. El capataz, al ver al hombre correr, intentó detenerlo, arrojándole un objeto de metal, pero falló, golpeando fuertemente a Minty y provocándole un traumatismo craneoencefálico. Con la herida abierta y semiconsciente, ella regresó a la casa de su dueño y permaneció allí durante 2 días sin recibir asistencia médica. A causa del golpe, empezó a tener sueños vívidos y síntomas similares a la epilepsia. Ella interpretó estas premoniciones como símbolos divinos y adquirió un profundo sentimiento religioso. A pesar de que la madre de Minty siempre luchó por mantener unida a su familia, su amo llegó a vender a 3 de sus hijas, y jamás supieron de ellas otra vez, marcando la vida de Minty para siempre. Siendo una mujer joven, se casó con John Tubman. John era un hombre libre, pero su categoría no era suficiente como para proteger a su mujer, así que cualquier hijo que tuvieran sería esclavo. Mientras tanto, la obsesión de Minty por la libertad la llevó a investigar el pasado de su madre y contrató los servicios de un abogado. Él descubrió que un antiguo propietario había dado instrucciones para que la madre de Minty fuera libre a la edad de 45 años y que cualquier hijo nacido después de esta edad era legalmente libre. Pero la familia Brothers ignoró esta estipulación cuando heredaron a las personas esclavizadas, e impugnarlo fue imposible para Minty. En 1849, Brothers intentó venderla, pero debido a su estado de salud no encontró comprador. Minty contaría después que estaba tan enojada con él por tratar de venderla y por seguir esclavizando a su familia, que comenzó a orar por su dueño, pidiéndole a Dios que lo hiciera cambiar de parecer. Un día, desesperada, solo le pidió a Dios que si no podía cambiar el corazón de su dueño, lo sacara de su camino. Unas semanas más tarde, Brothers, que ya estaba enfermo, murió. Irónicamente, la muerte de Brothers aumentó las posibilidades de vender a Minty y a su familia, así que Minty huyó por primera vez junto a sus hermanos. La huida fracasó cuando los hermanos
Regresaron a la finca de la familia Brothers por miedo a las represalias. Pero Minty no se dio por vencida y planeó huir con su esposo. Pero Tubman se opuso, por lo que decidió marcharse sola, y en una oscura noche de 1849 se escapó hacia el norte. La decisión de escaparse era muy peligrosa, pues los esclavistas ponían todos los medios para recuperar lo que consideraban su propiedad. Contrataban patrullas a caballo, perros de presa y usaban recompensas para capturar a los fugitivos. Minty tuvo que viajar unos 145 kilómetros a pie durante 3 semanas. A lo largo de aquel viaje, contó con la ayuda de hombres y mujeres, negros y blancos, contrarios a la esclavitud, y asociados al grupo denominado Ferrocarril Subterráneo. Este grupo estaba formado por cuáqueros, un grupo religioso que luchaba por el fin de la esclavitud, la atención a los débiles y pobres, entre otros. Ellos habilitaron casas, graneros, cuevas y escondites para que los esclavos fugitivos los utilizaran en su vida al norte, donde encontrarían su libertad. La llegada de Minty a Filadelfia como una mujer libre fue un nuevo despertar. Se dice que fue ahí cuando decidió cambiar su nombre a Harriet para honrar a su madre y conservó el apellido de su esposo. En Filadelfia conoció a William Steele, uno de los líderes del grupo Ferrocarril Subterráneo, con el que siguió aprendiendo más sobre el sistema de escondites. Para ganarse la vida, se empleó en un hotel, pero desde el primer día empezó a ahorrar dinero y decidió dedicarse tanto como pudiera a liberar a los que seguían viviendo bajo el yugo de la esclavitud. Durante 11 años, Harriet regresó una y otra vez a Maryland, rescatando alrededor de 70 esclavos, incluyendo a su familia. Además, proporcionó instrucciones precisas para facilitar la huida de otros 60 esclavos que escaparon hacia el norte. También intentó rescatar a su marido, pero cuando lo encontró se había vuelto a casar, y él no estaba interesado en huir. Fue entonces que Harriet se volcó de lleno en la liberación de esclavos, y en ayudar a su traslado hasta Canadá, para eludir las leyes sobre esclavos fugitivos. Al poco tiempo, Harriet Tubman ya era conocida por el sobrenombre de Moisés, en referencia al personaje bíblico que sacó a su pueblo de la esclavitud. Aunque era analfabeta, Harriet era una mujer muy inteligente y sabía que los viajes de rescate suponían un gran riesgo, por lo que utilizaba varias técnicas para evitar ser descubierta. Ella siempre viajaba en invierno, cuando las noches eran largas y oscuras y la gente se quedaba en sus casas. Utilizaba cantos para mandar mensajes cifrados, avisando la existencia de peligros y para contactar con esclavos dispuestos a escapar. Además, se dice que Harriet hacía uso de sus premoniciones para no ser atrapada. Durante la Guerra Civil, Harriet se unió a la causa de la Unión, sirviendo como enfermera. También se implicó en la lucha armada, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir una misión de asalto, en Combahee River, en 1863, donde liberaron a más de 700 esclavos. En 1869, Harriet se casó con un antiguo esclavo y exsoldado del ejército de la Unión, Nelson Davis, y adoptaron una niña a la que llamaron Gertie. En ese mismo año, debido a su situación financiera, su amiga Sarah Bradford publicó su biografía, Escenas en la vida de Harriet Tubman, con el fin de recaudar fondos para ella, y durante décadas, amigos y aliados intentaron convencer al gobierno de que diera a Tubman una pensión por sus servicios durante la Guerra Civil. Pero no fue hasta 1890, tras la muerte de su esposo Nelson Davis, cuando le fue concedida una pequeña pensión por los servicios que su marido había prestado al país. Harriet Tubman nunca abandonó su activismo. Tras la Guerra Civil, continuó luchando por el derecho al voto femenino y defendiendo a los afroamericanos libres. En 1896, compró una propiedad de 10 hectáreas al norte de Nueva York, que más tarde se convertiría en una residencia para la gente anciana e indigente de color, y falleció allí en 1913, a los 93 años a causa de una neumonía. Fue enterrada con honores militares en el cementerio de Fort Hill.
Harriet Tubman no solo sobrevivió a la esclavitud, se liberó, ayudó e inspiró a muchos otros a huir. Abolicionista, enfermera, espía en tiempos de guerra, soldado, granjera y luchadora por los derechos de la mujer. Y a pesar de que su vida estuvo marcada por una crueldad impresionante, trajo esperanza a generaciones de personas en todo el mundo. Déjanos tus comentarios, y si quieres satisfacer tu curiosidad sobre distintos temas, suscríbete, comparte y dale like.